bases para el método. Hay algunos métodos que van a tener alguna restricción de base y otros que no. ¿Qué significa? Que no se van a poder convertir de cualquier base a cualquier base, y algunos sí. Otros unos no y otros sí. Otra característica, ¿para qué tipo de número se aplica el método? ¿Está? Esa es otra característica que tenemos que saber de cada uno de los métodos que nosotros estemos trabajando. ¿Para qué tipo de número se aplica? ¿Por qué? Porque algunos se pueden aplicar para enteros, o para fraccionarios, o para ambos. Y el 3, y bastante importante, en 3, la tercera característica es el tipo de aritmética. El tipo de aritmética que utiliza el método para resolver las operaciones que tenga que resolver en el momento de la aplicación del método. Hay algunos métodos que necesitan operaciones para resolver, para encontrar el equivalente de un número que está en una base en otra, entonces esa operación se hace con una aritmética determinada. Ahora lo vamos a aprender para cada uno de ellos, pero lo importante es que sepamos que estas características hay que tenerlas siempre en cuenta. Vamos a arrancar con el primero de los métodos. El primero de los métodos es la suma ponderada. Este método de la suma ponderada, vamos a analizar las características ahora. La primera característica es para si hay restricciones de base o no. Vamos a ir escribiendo acá. Al costadito y después vemos ejemplos. La primera característica que nosotros habíamos visto era el tema de la restricción de bases para el método. La suma ponderada no tiene restricción. ¿Qué significa que no tiene restricción de base? Significa que permite convertir un número que está en cualquier base a otro número que está en cualquier otra base. De cualquier base a cualquier base. ¿Está? Puedo encontrar el equivalente del número que está en una base cualquiera en otra base cualquiera. No hay restricciones de base. Eso es bueno lo de este método. Segunda característica. ¿Para qué tipo de número aplica el método? Aplica para números enteros y fraccionarios. O sea, para ambos tipos de números. Números enteros y números que tienen coma decimal. ¿Y qué tipo de aritmética utiliza el método? Este método utiliza una aritmética y utiliza la que se conoce como aritmética base de llegada. O sea, que cuando nosotros estemos trabajando en este método y tengamos que hacer alguna operación, nosotros vamos a tener que aplicar la aritmética de la base de llegada. Bien, veamos un ejemplo para poder aplicar esta suma ponderada teniendo en cuenta estas características. Vamos a arrancar primero con números enteros. Entonces voy a querer convertir 2, 3, 5 de base 8. Lo quiero pasar a base 10. Fíjense que cuando yo estoy trabajando de esta manera, digo, el número que quiero transformar es el 235 en base 8. Entonces, como de acá estoy partiendo, esta de acá es la base de partir. Y como lo que estoy haciendo es querer obtener el equivalente en la base 10,
esta de acá es la base de llegada. ¿Está? Ahí tengo base de partida y base de llegada. Siempre tengo que conocer eso. Siempre tengo que conocer eso en cualquiera de los métodos de conversión con los que esté trabajando. ¿Desde dónde estoy partiendo? ¿Desde qué base estoy partiendo? ¿Y a qué base estoy llegando? Es un dato importante a conocer de cada uno de los, en cada uno de los métodos. Bien, entonces, una vez que ya conozco cuál es la base de partida y la base de llegada, ahora yo puedo expresar el número que quiero convertir. Fíjense que el que estoy queriendo convertir es el 235 en base 8. 235 en base 8. Yo lo puedo expresar como suma ponderada de potencias de la base. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que este número lo puedo expresar como 2 por 8 al cuadrado, más 3 por 8 a la 1, más 5 por 8 a la 0. Y todo esto en base 8. Todo número puede ser expresado de esa manera. Cada dígito multiplicado por la base elevado al exponente. Sumado al siguiente dígito multiplicado por la base elevado al exponente. ¿Cómo ponemos los exponentes? Fíjense, desde el dígito menos significativo, que es el 5, es el que tiene la potencia 0, y de ahí voy subiendo para cada uno del resto de los dígitos hacia arriba. 1, 2, potencia 0, potencia 1, potencia 2. Y si hubiera más a la izquierda, potencia 3, potencia 4 y así. Esa es la forma de poner las potencias. Entonces, partiendo de que todo número puede ser expresado de esa forma, lo que dice el método ahora es, bueno, antes de seguir, acá hay que hacer una aclaración. Fíjense que en este numerito, en esta expresión algebraica que yo puse acá, puse la base 8 al cuadrado, la base 8 a la 1 y la base 8 a la 0. Y todo eso le dije que está en base 8. Acá habría un problema. ¿Cuál es el problema? Que el 8 no está incluido dentro del conjunto de caracteres de la base 8. ¿Pero por qué yo se los escribo así? Y porque nosotros habíamos adoptado una convención al comienzo de la materia, que dijimos que todo lo que sea base lo íbamos a expresar en el sistema de numeración decimal. Por eso es que pongo el 8. Por esa convención. Si yo no pusiera el 8, ¿qué tendría que ir acá en vez del 8? El 1,0, que es la base formal de ese sistema de numeración. Yo no estoy trabajando acá con la base formal, porque si no tendría que poner 1,0, 1,0 y 1,0. 1,0 a la 0, 1,0 a la 1 y 1,0 a la 2. No trabajo con la base formal porque dijimos que íbamos a trabajar con la base por convención, obviamente. Entonces, por eso es que en este caso yo pongo la base en el sistema decimal y pongo acá la base en el sistema de numeración decimal, porque adoptamos esa convención. Si no, esto no tendría sentido, no tendría validez, porque el 8 no pertenece al sistema de numeración de la base. Solo se lo podemos hacer por convención. Bien. Vamos a ver ahora cómo prosigue el método. Una vez que lo tengo escrito así, ahora tengo que fijarme en cada uno de los dígitos. Fíjense, el dígito era el dígito 2, el dígito 3 y el dígito 5. Lo marco con rojo. Cada uno de estos dígitos están expresados en base 8, según lo que yo puse acá. Perfecto. Y nosotros queremos ir a base 10. Entonces lo que tenemos que hacer no es ni más ni menos que encontrar los equivalentes de esto en la base de llegada. Entonces 2, que está en base 8, equivale a 2 en base 10. 3, que está en base 8, equivale a 3 en base 10. Y 5, que está en base 8, equivale a 5 en base 10. Y ustedes dirán, ¿de dónde obtuvo esas equivalencias? Y la podemos obtener haciendo una pequeña tablita de conversión, en donde pongo la base 10, acá pongo la base 8, pongo los dígitos de la base 10,
Y acá pongo los dígitos de la base 8 y empiezo a contar 0, 1, 2, 3, 4, 6 y 7, y después sigo contando 1, 0 y 1, 1. Y de ahí saqué la conversión. El 2 es el 2, el 3 es el 3 y el 5 es el 5. Eran los mismos. ¿Está? De ahí puedo hacer esa tablita de conversión y saber los equivalentes. Bueno, una vez que terminé con los dígitos, ahora me fijo en la base en la que estoy trabajando. Fíjense que la base 8, la base 8 y la base 8. Esta base también está expresada en un sistema de numeración. Esta base 8, ¿está expresada en el sistema de numeración de base 8? No, en base 10. No, está expresado en el sistema de numeración decimal, por lo que vimos ya en varias clases, lo venimos charlando. Todas las bases están expresadas en el sistema de numeración decimal. Entonces, fíjense que da la casualidad que la base de llegada es la base decimal, entonces esta no debería ser convertida a nada porque ya está en base 10. Esta ya está en base 10 y esta base ya está en base 10. ¿Qué es lo que quería lograr yo? Que cada una de estas partecitas que yo tenía acá estén en base 10. Fíjense, los dígitos ya lo pasé a base 10 porque ahí sí habían equivalentes y la base ya estaba en el sistema de numeración de base 10. Eso es lo que persigue el método este, encontrar equivalentes en la base de llegada. Los equivalentes de dígito y base en base de partida en el sistema de numeración de la base de llegada. Entonces, una vez que logré eso, encontrar esos equivalentes, ya puedo cambiar el signo. Mira, acá decía igual y ahora pongo equivalente. Eso es muy importante. Y reemplazo por lo que acabo de encontrar acá, que en este caso particular son los mismos. 2 por 8 al cuadrado, más 3 por 8 a la 1, más 5 por 8 a la 0. Y todo esto ya en base 10, porque ahora sí ya lo puse en base 10. Y ahora hay que resolver esta operación. Ah, bueno, pero si tengo que resolver una operación, me fijo con qué aritmética tengo que trabajar en este método. ¿Y con qué aritmética tengo que trabajar en este método? Dice con la aritmética de la base de llegada. Qué bueno, porque la base de llegada es la base 10. Y si trabajo con base 10, puedo llegar a trabajar como ya lo vengo haciendo en toda mi carrera de estudios, desde la primaria, la secundaria, en todos lados. Trabajé siempre con base 10. Entonces opero 8 al cuadrado, 64 por 2. 128. 128. 28. Más 8 a la 1, 8 por 3, 24. Más 8 a la 0, 1 por 5, 5. En base 10. Y yo digo 128 más 24 me da 152 y más 5 me da 157. 157 en base 10. Y ese es el resultado. Entonces, 3, 5 en base 8 equivale a 157 en base 10. No es tan complicado el método, hay que encontrar los equivalentes de uno que están de los dígitos y la base que está en un sistema de numeración en el sistema de la base de llegada y después operar utilizando aritmética de la base de llegada. A ver, veamos otro ejemplo. Abramos otra página. Vengamos por acá. Y veamos otro ejemplo. Por ejemplo, este. 1 a F de base 16 y lo quiero pasar a base 10. Bueno, base de partida, base de llegada. Estoy partiendo de la base 16, un número que está en base 16, que lo quiero convertir y lo quiero pasar a base 10.
Entonces vamos a expresar el número, perdón, está en base 16, como suma ponderadas de potencias de la base. 1 por 16 al cuadrado, más A por 16 a la 1, más F por 16 a la 0. Todo eso en base 16. 16, desde el dígito menos significativo, como le decía, la potencia 0, y de ahí subiendo de a 1 hacia la izquierda. 0, 1, 2, las potencias de la base. Vamos a ver cuáles son los dígitos que yo tengo acá. El dígito 1, el dígito A y el dígito F. Y acá encuentro el equivalente. Fíjense que el 1, el A y el F está en base 16, según lo que yo expresé acá. Y ahora tengo que encontrar en base 10. El 1 de base 16 es 1 en base 10. A en base 16 equivale a 10. 10 en base 10. Y F en base 16 equivale a 15 en base 16. ¿De dónde sacamos eso? Y bueno, haciendo una pequeña conversión acá. Tablita de conversión. Base 16, base 10. Pongo los dígitos de la base 16. Y acá empiezo a contar en base 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15. De ahí saqué las conversiones. 1 es el 1, 1 de base 16, 1 en base 10. A en base 16 es 10 en base 10. F en base 16 es 15 en base 10. Y ahí lo converto. Base, 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 son otras cosas que tengo que convertir, pero al igual que en el ejemplo anterior, la base con la que yo estoy trabajando, como lo dije siempre, toda base está expresada en sistema decimal, justo estoy yendo al sistema decimal, bueno, en este caso, queda la misma, porque la base ya está expresada en el sistema decimal. Entonces, ahora yo puedo decir que ya 1AF en base 16 es equivalente a 1 por 16 al cuadrado más 10 por 16 a la 1 más 15 por 16 a la 0. Y todo esto ya en base 10. Opero, y digo, con aritmética de la base de llegada, o sea, en base 10, opero en base 10 común, corriente, como lo hace siempre. 16 al cuadrado me da 256, más 16 al 1, 16 por 10, 160, y más 16 a la 0, 1 por 15, 15, todo esto en base 10, y ahora tengo que sumar. 256 más 160 me da 416. 416. 416, y más 15, 131. 431 en base 10. Entonces, 1AF en base 16 es 431 en base 10. 431 en base 10. Bien, fíjense que el método, una vez que me lo aprendo, de cuáles son los pasos, después siguen siendo lo mismo. Veamos otro ejemplo por acá. Vamos a Profe, tratar... una pregunta. Si Sí, fuera decir. de base 2 a base 5, a base 7, perdón, Ajá. ¿se puede? Se puede. Veamos un ejemplo de esos. No hay problema. Justo iba a poner un ejemplo donde la base de llegada no es la base 10. Ah, buenísimo. Vamos. No importa cuál base, yo le voy a poner una cualquiera acá. Después vemos el ejemplo si querés que planteaste, pero vamos a ponerlo así. 3, 4, 5 de base 6. Y lo quiero pasar a base 3.
Fíjense que ahora la base de llegada ya no es la base 10, la base de partida es la base 6, la base de llegada es la base 3. Nunca perder de vista eso, ¿no? Entonces acá yo digo 3, 4, 5 en base 6 es igual a 3 por 6 al cuadrado, más 4 por 6 a la 1, más 5 por 6 a la 0, todo esto, para que se, vamos a poner un poquito más chiquitito para que entre, más acá, 3, 4, 5 en base 6 es igual a 3 por 6 al cuadrado, más 4 por 6 a la 1, más 5 por 6 a la 0, todo eso en base 6. Bien, tenemos eso de la base 6. Entonces tengo el dígito 3, el dígito 4 y el dígito 5. Tengo que encontrar cuáles son los equivalentes en la base 3, porque estos dígitos están en base 6. Entonces hacemos la tablita, la voy a hacer por acá. Base 6, base 3, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta es 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. ¿No? Entonces el 3 es, el 3 en base 6, ¿a cuánto equivale en base 3? A 1, 0. El 4 equivale a 1, 1. Y el 5 equivale a 1, 2 en base 3. Entonces fíjense, el 3 en base 6, 3 en base 6 equivale a 1, 0 en base 3. El 4 en base 6 equivale a 1, 1, y el 5 en base 6 equivale a 1, 2 en base 3. Estoy haciendo los mismos pasos que hice acá, los estoy haciendo en este caso. Ahora vamos a la base. Si se corta, nos volvemos a conectar, recuerden eso, ¿no? La base, por todo lo que venimos hablando, está en base decimal. La base está expresada en el sistema de numeración decimal, perdón. 6 está expresado en base 10, por ser base. Entonces, 6 en base 10, ¿a cuánto equivale en base 3? 2, 0. Muy bien, 2, 0. Exactamente. Y si este es 2, 0, todo el resto es 2, 0, porque es la misma, obviamente. Una vez que le encuentro para una, el resto es lo mismo. Entonces, la base, y ahí está el problema de que ustedes tienen que tener mucho cuidado, 6 está expresado en sistema decimal y le tengo que encontrar el equivalente en base 3. 12. ¿Cómo lo hice? Y bueno, la misma tablita que tenía para la base 10 la puedo hacer para la base 3 si quiero. Para la base 3 acá podría ser 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Y fíjense que el 6 es 2, 0. De ahí sale. Acabo de meter otra base en el medio. El 6 en base 10 es 2, 0 en base 3. Y bueno, ahora ya puedo decir que esto es equivalente a 1, 0 por 2, 0 al cuadrado. Más 1, 1 por 2, 0 a la 1. Más 1, 2 por 2, 0 a la 0. Y todo esto en base 3. Hice el intercambio, el cambio de todos esos equivalentes y lo armé de nuevo, pero ahora ya está todo en base 3. Y ahora tengo que operar, pero ¿con qué aritmética? Base 3. De base 3. Y que eso es más, no difícil, pero sí más complicadito. Porque tengo que acordarme la tabla de la base 3, no perder de vista todos esos datos. Y acá tengo 200 al cuadrado. ¿Y cómo hago 200 al cuadrado? Y bueno, tendré que multiplicar en un cálculo auxiliar 20 por 20.
¿Está? En algún lado tendré que hacer 2 0 por 2 0. Y eso me irá a dar 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Que no puede No, ser. es 1, 1. 1, 1. Es 1, 1. Entonces esto sería 1, 0 por 1, 1, 0, 0, porque así sería el cuadrado. ¿Está? Ya resolví el 2, 0 al cuadrado. Entonces esto, 1, 1, 0, 0 por 1, 0 en base 3, ¿cuánto da? 1, 1, 0, 0, 0. 0, 0. Más. Y ahora sí tengo que hacer lo otro y así voy resolviendo cada uno de los pasos. No lo voy a hacer, se lo dejo para que lo hagan ustedes, resuelvan en base 3, porque no es el objetivo de este método. El objetivo de este método no es que convertamos de cualquier base a cualquier base, sino que, voy a volver un poquito atrás en la página anterior. Nosotros a partir de estas cosas que vimos podemos determinar un punto 4, que no está dentro de las características, pero sí es importante. ¿Cuándo es práctico nuestro método? ¿Cuándo es práctico que nosotros apliquemos la suma ponderada? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo será práctico que apliquemos la suma ponderada? Cuando la base de llegada sea decimal. Exactamente. Cuando la base de llegada sea la base decimal. Porque si no es la decimal, como le acabo de mostrar en el último ejemplito, nos vamos a ver obligados a trabajar en una base en la que no estamos acostumbrados a operar. Entonces acá voy a poner es práctico. Cuando la base de llegada es la base 10. ¿Está? Si no, puedo trabajar, voy para adelante, puedo trabajar con el método de la suma ponderada para una base de llegada que sea distinta de la base 10, sí, respetando siempre los mismos pasos. Si yo respeto los pasos que les expliqué acá para trabajar con la suma ponderada, no tienen que tener problema en resolverlo. Lo que sí tienen que tener cuidado es que cuando no están llegando a la base 10, hay que hacer operaciones prestando mucha más atención que cuando estoy en la base 10, porque en la base 10 ya me la sé de memoria. ¿Estamos? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí? Profe, en el ejercicio para pasar de base 6 a base 3, después de multiplicar en base 3, tengo que hacer la suma de todo en base 3 también, ¿no? Exactamente, siempre en base 3, todo en base 3. Todo. Todo lo tienes que hacer en base 3. ¿Por qué? Porque el método dice que siempre tenés que operar. Toda operación que hagas tiene que ser con aritmética de la base de llegada. O sea, que cualquier cosa que haga yo, potencia, multiplicación y suma, tienen que ser en base 3 para este caso, para este ejemplo. Bueno, y me queda ver el último ejemplo, un poquito para que vean cómo se hace, en cuanto a cuando tengo números fraccionarios, porque hasta ahora vimos solo ejemplos con números enteros. Entonces, si yo tengo números fraccionarios, voy a poner así. Ay, perdón. Fraccionario. 2, 4, coma. 1, 8 en base 1, 6. Así, en base 8. Y esto lo quiero pasar a base 10. Vamos en el caso que el método es práctico. Ahora directamente le voy a poner BP, base de partida, y acá PLL, base de llegada, ¿no? Para que vamos ahorrando escritura. Entonces, todo número puede ser expresado como suma ponderada de potencia de la base, con lo cual esto es 2, ya lo vimos, 2 por 8 a la 1, más 4 por 8 a la 0, más, y ahora, a partir de la coma decimal, para la derecha, las potencias decrecen. Entonces esto será más 1 por 8 a la menos 1, más 6 por 8 a la menos 2. Y todo eso en base 8.
Esa es la única diferencia que hay cuando hay números fraccionarios y lo queremos trabajar con suma ponderada. La potencia desde la coma decimal hacia la izquierda va de 0 y aumentando de a 1 hacia la izquierda. La potencia de la base desde la coma decimal hacia la derecha va decreciendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Esa es la gran diferencia del método cuando tenemos números con coma decimal. Tengo que pararme donde está la coma, potencias de 0 hacia adelante para la parte izquierda y potencias negativas hacia la parte derecha de la coma decimal, arrancando siempre de menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a ver los dígitos que tenemos. El método es lo mismo ahora, no cambia. No vi la ventana. 2 en base 8 es equivalente a 2 en base 10. 4 en base 8 es equivalente a 4 en base 10. 1 en base 8 es equivalente a 1 en base 10. Y 6 en base 8 es equivalente a 6 en base 10. Ya lo vimos. La tablita de conversiones que hicimos para el primer ejemplo es la misma. Y tenemos las bases. La base acá, la base acá, la base acá y la base acá, que como ya vimos en el ejemplo anterior, ya está expresado en el sistema de numeración de la base de llegada, con lo cual... ¿Termina el tiempo, profe? Si alguien me quiere preguntar algo. No, que se está por terminar el tiempo, digo. Ah, bueno, cuando se termine nos volvemos a conectar. ¿Cuánto queda? Menos de un minuto. Y escribo, reemplazo, 2 por 8 al cuadrado, porque quedan lo mismo, más 4 por 8, claro. Más 4 por 8 a la 1, más 1 por 8 a la menos 1, más 6 por 8 a la menos 2. Pero todo esto ya en base de 10 porque reemplacé por los equivalentes.